El grupo, conformado por José Luis Castillo, Kevin Herrera y mi persona Nayauca Piña, presenta el análisis de rutas alternativas para el proyecto de rediseño de la vía de ingresos al Parque Nacional Podocarpus, específicamente al refugio de este mismo, desde la aldea de Cajaruma. El análisis de rutas alternativas, como bien nosotros lo sabemos, es un componente esencial en la planificación y diseño de infraestructuras viales. Ante la necesidad de desarrollar nuevas carreteras o mejorar las existentes, como es nuestro caso, surge la importancia de evaluar múltiples opciones de trazado. Esta evaluación permite identificar la ruta más eficiente y funcional considerando una serie de variables que abarcan los aspectos geográficos, topográficos, hasta factores económicos y ambientales. Como nosotros podemos ver aquí, la ruta que está marcada de color blanco es la ruta existente actualmente al ingreso hacia el refugio del Parque Nacional Podocarpus desde la avenida del Éxodo de Yangana. Y las rutas alternativas que nosotros estamos presentando es la de color rojo, que nosotros la llamaremos como la ruta número uno, la amarilla, la ruta número 2 y la de color azul, la ruta número 3. En este análisis, nosotros exploramos diversas metodologías y enfoques para determinar la viabilidad y ventajas de cada ruta alternativa propuesta. Se consideran aspectos como la topografía del terreno, la distancia, costos de construcción y mantenimiento, el impacto ambiental, un factor bastante importante a considerar, la seguridad vial y la eficiencia operativa. Todos estos elementos juegan un papel crucial en la toma de decisiones para seleccionar la ruta que mejor se adapte a las necesidades específicas del proyecto. Debido a esto, los métodos que nosotros utilizamos para determinar qué ruta alternativa es la mejor es el método de Bruce, el método de pesos absolutos y el método de pesos relativos. El método de Bruce se fundamenta en el concepto de longitud resistente, el cual compara la distancia de la ruta con una distancia equivalente del terreno plano. Este enfoque considera el mayor esfuerzo requerido por los vehículos al ascender pendientes pronunciadas y el mayor riesgo y desgaste de los frenos al descender. La longitud resistente de una ruta, como nosotros podemos ver aquí, está dada por esta ecuación, donde x sub 0 es la longitud resistente, x es la longitud real total de la ruta. El valor de K, como podemos ver en esta tabla de acá, es el inverso del coeficiente de tracción. Este de aquí está en función del tipo de capa de rodadura planeado para el pavimento de la vía y la sumatoria de Y, que es la sumatoria de las diferencias de nivel ascendentes en el sentido de evaluación. Además de ello, en este método la evaluación de la ruta se realiza en los dos sentidos de circulación. Esto quiere decir que se hace la longitud resistente de ida, que es la fórmula que ocupamos aquí, y la longitud resistente de vuelta ocupamos la fórmula de aquí. Esto debido a que cuando la pendiente de un tramo descendente de la ruta sea mayor a la recomendada, que es en este caso aquí esta sumatoria de Y, afecta de esta manera, debido a que aquí también tomamos en cuenta la pendiente del tramo en cuestión y la pendiente recomendada o especificada para el proyecto. Tomando en cuenta todo esto, nosotros sabemos que la carretera, nosotros ocupamos un valor de coeficiente K de 35, que es de pavimento asfáltico, y nosotros ocupamos una pendiente recomendada del 8%. Tomando en cuenta todos estos factores, nosotros logramos obtener las siguientes tablas. Primero, la tabla referente a la ruta número uno, donde podemos ver que la mayoría de las pendientes se encuentran en un valor menor. Algunas sí tienen un valor bastante significante, pero aún así logramos obtener una longitud resistente de 19.102.37 de ida y de retorno de 11.086 eh, punto, punto 08. Ejemplo, en la ruta número 2 obtuvimos una longitud resistente de ida de 25.352 y de regreso de 24.450 casi. Y la ruta número 3 obtuvimos una longitud resistente de ida de 21.432 y de regreso de 17.002.
Eso quiere decir que de las tres rutas, tomando en cuenta también todos los intercambios de tramo, la ruta número uno es la más apropiada a tomar en cuenta, debido a que la mayor parte de la ruta intenta mantenerse en una sola curva de nivel. Bien, en este apartado tenemos el método de pesos absolutos. Este apartado o este método es una técnica utilizada en la ingeniería vial para poder comparar diferentes alternativas a trazado de carreteras o carriles. En esta parte tenemos tres rutas en las cuales tenemos aspectos como su longitud, su velocidad, tiempo de recorrido, pendientes, número de curvas, número de alcantarillas y también lo que tienen que ver los costos. Para este método de pesos absolutos se tomó en cuenta una carretera diseñada de la vía Loja-Malacatos, el cual se sacó, pues, se consideró para poder tener en cuenta los precios o los costos que se va a realizar en el replanteamiento de la vía, desde Cajanuma hasta Refugio. Bien, cada uno de estos aspectos o factores recibe un absoluto o un valor numérico que representa su importancia relativa en el diseño de la carretera. Como podemos ver en la parte derecha, tiene una calificación. Normalmente, un ejemplo, si tenemos una topografía accidentada, eh, podemos decir que tiene una calificación menor, ¿no? Por los riesgos y los desafíos que conlleva su construcción. Luego se lleva a cabo un análisis y se hace una sumatoria, como tenemos aquí al final, donde se pondrán los valores absolutos asignados a cada factor. Eh, al final la ruta con una puntuación más baja, bueno, y, eh, con una puntuación baja indica una mejor combinación de factores considerados y se considera la opción más favorable, ¿no? Entonces, para este caso es la ruta uno la que es la más considerable. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre lo que es el método de pesos relativos. El método de pesos relativos es netamente parecido al método de pesos absolutos, solamente que aquí se dan valores a lo que uno considere mejor, que son los valores menores. Se da el valor de uno y se realiza una regla de 3 para obtener los siguientes valores. En este caso, en nuestras rutas, entre las tres que tenemos, hemos llegado a la conclusión, o bueno, el método ha llegado a la conclusión de que la ruta uno es la mejor, ya que es la que tiene mejores calificaciones, porque en este caso la menor calificación se asume como una mejor calificación. Entonces podemos decir que la ruta uno es la mejor. Se realiza una regla de tres. Les puedo explicar ligeramente cómo funciona esto. Por ejemplo, podemos ver que en la longitud total, el valor de la longitud total, el menor es el de la ruta uno, entonces se le da un valor de uno. Esto se multiplica por el valor de la ruta 2 y se lo divide por el valor de la ruta uno, asimismo con el valor de la ruta 3. Y asimismo se pueden llegar a calificaciones mejores o calificaciones, por decirlo así, un poco más exactas de lo que es en los pesos absolutos, ya que los pesos absolutos, las calificaciones son muy relativas, ya que nos habla de valores que uno le da, pero no tiene por decirlo así, ninguna fórmula o ningún método matemático en el cual se pueda llegar. Por eso son valores más relativos en los pesos absolutos. Pero en los pesos relativos, por eso se llaman, por eso mismo el nombre lo dice, son relativamente mejores o digamos más acercados a lo que podría ser una mejor calificación para las distintas rutas y asimismo poder llegar a una buena conclusión. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bien, como última parte tenemos las conclusiones. Si bien es cierto, los métodos de evaluación para el trazado de carreteras, como son el método de Bruce, el método de pesos absolutos, métodos de pesos relativos, ofrecen enfoques distintos, pero igualmente útiles para la decisión o la toma de decisiones en la ingeniería vial. El método de Bruce se centra más en la comparación entre la distancia real de una ruta y una distancia equivalente a un terreno en plano, mientras que mientras tanto el método de pesos absolutos y pesos relativos eh, pues son herramientas más cuantitativas, ¿no? Son donde damos más valores. Eh, bueno, en conclusión, estos métodos proporcionan unas estructuras analíticas para evaluar y comparar rutas alternativas de carreteras. En nuestro caso, logrando establecer que la mejor ruta es la ruta uno,
ya que tuvo el cálculo más bajo de los tres métodos.